Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla. Bienvenidos a las mesas redondas que dedicamos en 2025 a las temporadas de premios aquí en Quinótico. Y hoy vamos a hablar con los actores revelación de cine en un encuentro que es posible gracias a HBO Max. Voy a presentaros a la gente que me acompaña hoy, gente que nos ha sorprendido y que son promesas ya aterrizadas. Hugo Welcel, bienvenido. Muchas gracias. Este año te hemos visto en Enemigos, te hemos visto en Mar Afuera y en La chica de nieve. Intenso. Intenso. Sí, cuanto menos. Y tú venías del Hijo Zurdo, pero de repente el 2025 ha sido muy potente para ti. Sí, tanto... O sea, hice El Hijo Zurdo, que es con Atípica, y justo La chica de nieve y Enemigos son de Atípica. Entonces, así un poco... me dieron la confianza y les ha gustado. Y entonces, pues, ha sido como seguir trabajando, ¿no? Y la verdad que, no sé, o sea, tener trabajo siempre es bien, o sea que... Iremos más en profundidad. Vamos con Cero Fraga, uno de los protagonistas de Rondallas. Bienvenidos. Muchas gracias por traerme. Este año has estado también en Mala Influencia, pero tu peli del año es Rondallas, donde además, ojo, es revelación de Sánchez Arevalo, viene una tradición de King Gutiérrez, Patrick Criado... Me lo sé, me lo repite a veces. Me dice que tiene una trayectoria que a ver qué hago. No, mentira. Sí, al final creo que mi primera peli como para poder desarrollarme como actor de meses de ensayos y que haya sido con Dani me pareció un privilegio, la verdad. A tu lado está Antonio Fernández Gabarre, Toni, protagonista de Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe. Ya habías hecho el corto con él. Bienvenido. Oh, muchas gracias. ¿Cómo ha sido saltar a la peli después de hacer el corto? Yo ya me la olía de que estaba tramando algo, hice el corto con él. Luego ya empecemos a hacer pruebas también para el largo, con más chavales. Y la hice yo otra vez. Es que además ya me contó Guillermo que adaptó la peli para que pudieras salir tú, pero bueno, sí. Hablaremos más de eso. Mitch, protagonista de Rondallas, de Romería, bienvenido. Muchas gracias por traerme. Acompañado de Carla Simón. Sí. ¿Qué se siente? Pues nada, muy contento. Ya van meses de promoción y de digerir la película desde otro lado y muy agradecido de poder haberlo hecho, mi primera película además, y luego poder venir aquí y conocer a todos vosotros. Un gustazo. Julio Peña Fernández, te conocimos a través de Mi Ventana, pero ahora eres el cautivo con Amenábar. Bienvenido. Muchas gracias. ¿El peso de ser Miguel Cervantes? Ojo. Sí, no, siempre pega. No, ha sido un placer y trabajar con Alejandro, que es un director increíble. La verdad es que ha sido maravilloso, una muy buena experiencia, la verdad. Jan Monter, para ti también es tu primera película, Extraño Río, bienvenido. Gracias. ¿Qué se siente al ser la cara de un debut que para Jaume Claret Masser, tu dirección, era muy importante? No sé, yo al principio cuando hice el casting pues no me imaginaba llegar hasta aquí, ¿no? O sea, cuando ya me dijeron de entrar en la película no me esperaba que el proyecto llegara tan lejos. Y pues, aquí estamos, de Venecia, contento. la mesa redonda de Quinótico. Manu Vega, protagonista, guionista de Fragmentos. Bienvenido. Muy buenas. Has tenido un 2025 muy potente. Vienes además de presentar una película con Ana Belén en el Festival de Sevilla. Sí. ¿Qué se siente al pegar el petardazo? Bueno, el petardazo. Es una de las locuras del cine. No haces nada y de repente haces 3 cosas. Esto es así. Y bueno, disfrutándolo, la verdad, que es un sueño. Muy afortunado. Deseando que se estrene también Fragmentos el 5 de diciembre y muy contento de estar aquí con todos. Hablas de que es un sueño. Quería preguntaros precisamente por eso, por si la actuación para vosotros era una vocación, si era algo con lo que soñabais, o un accidente que sabe Dios cómo ha ocurrido, cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Quién se atreve? Que haya hecho eso no significa que vaya a hablar. Esa pausa ha llegado para ti. La preparaste. En mi caso es vocación. Accidente no ha sido. O sea, accidente me imagino algo como que te llega y no te lo esperas, ¿no? Un accidente, vaya. En mi caso no, en mi caso fue por necesidad, no económica, porque bueno, con el tiempo también, obviamente, sino necesidad pues vital, digamos, no sé, de una búsqueda de uno mismo, supongo, y encontrar esto, y darte cuenta que es esto o no hay nada, que para mí eso es un poco
No sé, bueno, vocación, sí. Sí. Ujú. O sea, no sé si vocación es que es esto o nada, pero No, yo te entiendo mucho. en este eso, caso ¿eh? sí. En mi caso sí. A mí me pasa un poco igual. O sea, yo era un chaval que le costaba mucho encontrar su lugar y he crecido viendo películas en el mundo del arte, compartiéndolo, pero nunca me había planteado que pudiera ser algo a lo que me podía dedicar, ¿no? Era más como un hobby que disfrutaba con mi familia, pero llega un momento en el que tienes que empezar a tomar decisiones de qué vas a hacer con tu vida. Y claro, lo lógico es me voy a hacer abogado, me voy a hacer ingeniero, cosas que parecen que son... Segura, ¿no? Sí, que son seguras. Y no lo son. Llegó la crisis en el 2012, todo se fue a la mierda y entonces dices, pues voy a intentar hacer algo que de verdad me mueva, ¿no? Entonces yo tampoco sabría qué hacer si no fuera esto, No sé, que sinceramente. son seguras económicamente, luego. Quiero decir que Pero ya ni eso, ¿no? si no es lo que quieres hacer, pues es seguro, bueno, seguramente luego cuando termines de trabajar echas a perder tu vida. Sinceramente, sí. Entonces, bueno, Sí. no sé, seguro, no sé qué es seguro. Bueno, y que la mayoría hemos vivido eso de nuestros padres o quien sea, de diciéndonos, búscate un plan A, ¿no? Y luego El trabajo serio. Exactamente, búscate el trabajo serio y luego actúas y haces tus hobbies y esas cosas. Exacto. Yo creo que eso nos ha pasado a muchos actores, vamos, y que lleva pasando toda la vida. Porque, bueno, y lo entiendo también, ¿no? Como que es como una profesión muy, muy volátil, pero que al final es eso. Si cualquier profesión te puede salir mal, ¿por qué no dedicarte a algo que te gusta, que te emociona, ¿no? En mi caso también fue vocación desde pequeño que llevo haciendo teatro. Así que sí, no me imagino haciendo otra cosa. Que si la tengo que hacer, la haré, pero por ahora está muy bien. En mi caso fue puro accidente. Sí, la verdad que sí. De todas maneras, yo tenía muy claro que no quería estar en una oficina currando toda mi vida. Eso lo tenía clarísimo. Igual que tú lo que has dicho, que siempre te costaba pues, tener un sitio para ti, pues a mí igual, toda la vida siempre me ha costado no hay sitio para mí, no entender el mundo, la gente. Pero bueno, yo tomé la decisión de ponerme a tocar con mis colegas y dedicarme a la música, pero ni siquiera de manera profesional, sino como hobby, todo, ¿no? Y bueno, de repente me proponieron hacer un cortometraje y adelante. Y fui para ello y me moló que te cagas y hice una serie y luego, por suerte, pude hacerlo en Almería. Qué guay. Bueno, yo por ejemplo creo que nunca me había planteado ser actor porque no sabía que se podía ser actor. Y entonces, hasta que me mudé a Madrid para trabajar y buscarme la vida como modelo, lo que iba saliendo, un amigo que le debo mucho, también que quisiera venirme a Madrid, me dijo que por qué no iba a una clase de interpretación para algún casting de publicidad. Entonces, cuando yo entré en esa escuela y vi a la gente haciendo los griegos y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Entonces, me metí ahí, hace 4 años, inmersivamente, y dije, lo que quiero ser es actor. Y esto es esa sensación de sentirse muchas veces incomprendido o con un mundo interno que cuando uno va por la noche y se tira en cama y la cabeza no para de imaginar cosas y emocionarse, de repente ahí tenía un lugar. Entonces desde ahí me enamoré de la interpretación y empecé a formarme y sigo formándome, obviamente. Es raro hablar de cuál era vuestro sueño cuando erais niños, porque todavía sois menores de edad, Toni y Jan. Casi nada. Pero ¿os veíais actuando algún día? Claro. A mí vino Guillermo a casa, ¿cuánto tendría? 11 años, 12. 11 años, ¿eh? Qué fuerte. Sí, tenemos una finca que estaba arreglando una bici que se me ha roto y vino con un colega que lo conocía antes. Y vino a hacer unas pruebas, tal, nos fuimos. Estábamos muchos colegas y poco más. Ya quedábamos 2 o 3, ya nos los dijo quién iba a hacer la película. La hice yo. Qué guay. Y hasta hoy. ¿Y tú, Jan? Porque tú tienes de hacer teatro. Sí, yo hacía teatro desde muy pequeño, los 6 años, y sí que pensaba, hostia, pues ojalá dedicarse a esto, pero es como si soñara despierto, ¿no? Pero sí que a veces pues me presentaba algún casting o sí, me enteraba y sí, fui al de Strange Brew y sonó la campana y pues ojalá vengan más papeles. Hablemos de castings, porque me han chivado que tú fuiste el niño chaval 600 más o menos, pero que cuando te vieron dijeron, un momento, creo que Didac está aquí. Y que tú te diste cuenta.
de alguna forma. Sí, cuando yo entré, estaba Jaume, el director, y Martina, la directora de casting, y fueron muy efusivos. Y entonces ya cuando salí, mi padre, que me estaba esperando fuera, me dijo: has estado el doble de rato que los de antes. Entonces, bueno, la semana siguiente me llamaron para ir otra vez, y esta vez sí que ya tuve muchas sensaciones porque hablamos del proyecto, de cómo sería, y ahí ya te imaginas cosas, ¿no? Claro. Y sí, poco después me enviaron un correo diciéndome que sería el protagonista. Guay. Eso es un lado de la balanza. En el otro está Mitch, por ejemplo, que fue la primera persona que vio Carla Simón. Sí, bueno, fue la primera persona y la última. O sea, no en plan el primer casting ya está, no, pasaron al igual, pasó un año de que hicieron pruebas y pruebas y pruebas. Yo de la primera prueba a la segunda al igual pasaron 7 meses. Wow. Sí, Me había pasado de todo, me había mudado, tuve que volver a casa de mis viejos, me puse a currar de noche, y ya cuando, después de no sé si fue al igual la quinta prueba, que ya fue en Varna, pues después de eso me despierto una mañana de resaca después de haber currado y de haber salido a tomar unas, porque curraba hasta las 3:30 de la mañana, ya salía a las 4 del bar y pues me iba a tomar una para liberarme la cabeza. Entonces ya llegué a mi casa, me duermo un rato y ya me despierta mi repre Majos y me dice: ¿cómo estás? Y yo, pues tumbado. Me dice: levántate. Me levanto y me dice: ¿qué te han pillado? Y ya fue como romper a llorar de joder, qué guay esta oportunidad, poder hacer esta película, poder dejar la noche de lado también. Pero fue muy heavy porque no estás acostumbrado a estar tanto tiempo de espera, ¿no? Durante, yo qué sé, pasó un año desde el primer casting hasta que empezamos a rodar. Claro, claro. O sea, No te decían nada entre prueba y prueba, ahora un silencio absoluto. No, al igual, de la segunda a la tercera pasó al igual 2 meses, que eso ya es algo... Yeah. Joder, pero más sigue normal, siendo- normal, sí, ¿no? sigue siendo una pasada. Pero de la primera a la segunda tampoco tenían nada. No, de la primera a la segunda al igual O fue... sea, te olvidaste. O sea, como, ¿o no? Sí, bueno, yo dije, me van a pillar, sí o sí me van a pillar. O sea, sí o sí me van a pillar. De hecho, con una de mis bandas íbamos a hacer gira en verano y dije, no, ni de coña. No vamos a organizar nada porque esta película la voy a hacer sí o sí. Qué bueno. Y pues menos mal. Porque, Por eso ahora lo puedes contar así, claro. Si no, y lo menos mal, hice. si no, vamos, me matan. Sí, Si no sí. te matan totalmente. Pero bueno. Julio, tú también tuviste un viaje bastante interesante con El Cautivo. Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, a ver, yo hice el casting para El Cautivo, acababa de terminar Berlín cuando me llegó el proyecto y hice, no sé cuántos castings hice, pero tuvimos un proceso largo hasta que finalmente, me acuerdo que me llamó Alejandro y me dijo, bueno, pues el papel es tuyo, ¿no? Y yo, pues qué bien, pero guau, ¿no? Me toca centrarme mucho y joder, era un papel que a mí me impresionaba mucho, ¿no? Miguel de Cervantes suena muy grande y de repente yo tenía 22 años cuando hice el casting y pues era una cosa muy potente. Estuve ensayando 1 mes y medio, estuvimos leyendo escenas, estuvimos viendo pues, cómo iba a ser el personaje y demás y me acuerdo que un día le dije a Alejandro en su casa ensayando, le dije, oye, ¿tú estás seguro de que quieres que sea yo? O sea, ¿estás seguro 100%? Me dijo, sí. No estamos viendo más Cervantes. Y yo, bueno, vale, pues bien. Y a los 2 días me llaman mis repres y me dicen, no vas a hacer la peli. Y yo, bueno, pues nada, yo me lo tomé muy bien, Pues te lo juro. igual no estaba tan seguro. Sí. No, pero me lo tomé muy bien. Yo siempre le decía a Alejandro como... A ver, yo lo entendía, es Miguel de Cervantes, es un tío que es de los 28 a los 32 años y es una película que lleva escribiendo tantos años que sabía que era muy importante para él. Entonces yo me lo tomé muy bien, siempre le decía, si me eliges a mí yo voy con todo, si no me eliges te entiendo perfectamente. Y eso mismo le dije, después de que me dijera que no, me dijo eso. Y creo que mi actitud fue una de las razones por las que me dijo vamos a hacer otra prueba. Yo fui a lo kamikaze, me lo pasé bien, hice lo que me dio la gana y pues al final me llamó otra vez y me dijo, a ver, si quieres, eres tú. Y yo, venga, vale, pero no me marees, por favor. No, y bien, al final bien. Y yo creo que fue necesario también para reafirmarnos un poco el uno en el otro, ¿sabes?
Es importante estar seguro. Regreso al futuro, y que todo el mundo relaciona a Michael J. Fox con el personaje de Marty McFly. Se rodó durante 5 semanas con otro actor y de repente CMX cambió de idea ¿Qué? y dijo, Ostras, no lo sabía yo esto. volvamos a empezar. Sí, y dejó de lado a Eric Stoltz y se pasó a... Hay un documental sobre esto. Sí, se creo. lo ha sacado hace poco. O sea, que es importante estar seguro. Al otro lado de la mesa, ¿cómo sucedió con Enemigos y Rondalia? Es que con Enemigo fue un poco lo que dije antes. O sea, ya había trabajado con la productora, en este caso Alberto Fele y, bueno, y José Antonio. Que, bueno, entonces, bueno, sí había trabajado con ellos antes y no sé si fue... No me acuerdo cuándo creo que fue después del Hijo Zurdo. Después del Hijo Zurdo creo que Alberto me dijo que había una película y tal y que le interesaría que la leyese, algo así, o sea, como que me la quería presentar a ver si, bueno, a ver cómo la veía yo y tal. Y recuerdo que nos hicieron como a Cristian, que es el otro protagonista, y a mí nos hicieron, realmente no fue una prueba, o sea, era como, no sé, las pruebas de química, tal, o sea, como a ver si funcionábamos los dos juntos y conocernos y tal. Y ya, pero o sea, realmente fue como, oye, esta película está aquí, os juntamos y ya. O sea, yo en ningún momento dudé de si iba a hacer la película o no. O sea, la leí, me gustó y ya está, y se hizo la película. Qué fácil. Sí, pero es que nunca es así, quiero decir Claro. que justo yo he tenido la suerte de encontrar a Típica y a Alberto que nos hemos enamorado mutuamente de la forma de trabajar y los proyectos que hacemos. Entonces, bueno, pues sí, o sea, como que así es fácil porque encuentras una sintonía profesional que dice, si nos gustamos, ¿por qué no estamos juntos? Pues entonces, pues se hace, ¿no? Pero normalmente no es así. Todos los demás proyectos que he hecho, además de los que he hecho con Atípica, todos han sido pues pruebas y incertidumbre y además de una manera muy hostil, que a mí me parece que las pruebas, no sé, yo creo que vienen de mucho antes y de una... Yo creo que a día de hoy también hay mucho desconocimiento sobre la profesión, tanto de directores como de todo, o sea, de todas las personas que se dedican al cine. Yo creo que hay mucho desconocimiento en cuanto a nuestra profesión y yo creo que eso se ve, por ejemplo, en el casting, que yo dudo muchísimo, yo también quiero dirigir y me lo planteo y digo, o sea, ¿cómo voy a sacar de una prueba en la que no conozco a esta persona, que es súper hostil, que es súper incómodo, cómo voy a sacar si esta persona es o no la persona que puede hacer? Es que no sé, es que me parece algo que no, porque para esto, o sea, siento que un casting es ruido y caos y que lo necesario para saber si una persona es capaz de crear o no lo que yo necesito que cree es todo lo contrario, es silencio, es paciencia, es tiempo, es proceso. Sabes que esta profesión para mí al menos es proceso, no es algo que un casting tal, ¿sabes? Que quiero decir, yo no sé qué quieres que haga, yo voy a hacer cualquier cosa en el casting, entonces Tu intuición, en realidad. claro, ahí, pero que el azar. siento que eso es parte del trabajo, pero que al menos mi forma de trabajar es un proceso creativo, donde se crea un personaje, donde se crea una persona diferente a mí, bueno, al menos como yo trabajo, que es una persona completamente diferente a mí, y crearla y dar vida a una persona que no existe. Entonces, un casting, es que no hago absolutamente nada de eso, es literalmente ir y decir, bueno, pues cualquier cosa, ¿sabes? Unas pinceladas generales. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no sé, siento que al menos que es algo muy concreto lo que yo hago cuando estoy trabajando, es muy concreto y que no vale cualquier cosa, es esto y no es esto. Entonces en un casting es como quieres que... O sea, es imposible que veas lo que quieres. A ver, bueno, no sé, pero que me parece algo súper hostil y súper en contra de cómo funciona o como yo veo la profesión. Sí, de un proceso orgánico, es en contra de un proceso Yo orgánico. siento que siempre me lo he pasado muy bien en los castings. Te lo juro. No, pero porque me parece como... a mí hay una cosa que me enciende mucho de la profesión, que es como los pequeños cambios al toque, ¿no? Como tú traes una propuesta, ¿no? Tú al final, pues a un casting traes una propuesta y de repente te dicen, cambia esto, esto y esto. Y de repente, si ven que pueden trabajar contigo, luego ya... Yo creo que es... Yo lo veo más bien así, más que luego todo el proceso de personaje, porque yo, por ejemplo, pues, para Cervantes tal no tenía nada en el casting, absolutamente nada, pero luego pues el que vean que se puede trabajar, y yo creo que también eso es como el ojo del director o del director de casting,
Sí es raro, pero a mí me parece como estimulante ir a un casting y de repente, de hecho, en A través de mi ventana, Marsal, el director, creo que no quería trabajar conmigo y después del casting, esto me lo contó después cuando estábamos grabando la tercera, me dijo, tío, hiciste una cosa en el casting que dije, vale, puedo trabajar con él, que es que ya teníamos una escena de 5 minutos y me dio 3 marcas en diferentes partes de la escena y las cambié todas a lo que quería él, ¿sabes? Y dijo, vale, pues puedo trabajar con él, ¿no? Entonces yo siempre lo he visto así como algo estimulante. Nora Navas contaba en la script, hablando de mi amiga Eva, que a ella le gustan los castings porque también es una forma de testar al director, que no solo es que el director te teste también. a ti, sino saber si te apetece pasar 5 meses, 3 meses trabajando con esa persona. Pero o sea, siento que justo eso lo que dice es como... también se está testando el director, o sea, como que es a ver si puede dirigirte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, porque eso es lo que tú estás diciendo, y a ver si puedo dirigirle, a ver si es versátil y puede adaptarse a lo que le pido, o sí, que, no viene, a ver si tiene cierta flexibilidad, pero que es cierto que son más del apartado de dirección, y en cuanto a la relación interpretativa con la dirección, más que el proceso creativo interpretativo, ¿sabes lo que quiero decir? Pero sí que Como... estoy de acuerdo contigo en que mola mucho cuando de repente... pues yo creo que la base de un actor también es la improvisación, y cuando de repente te cambian la propuesta que tú has traído y tienes que reaccionar lo antes posible ante ello, creo que es una cosa que hace que el casting sea muy divertido. Porque si no, pues ya un casting puede ser frío de primeras, ¿no? Que vas a ir con una cámara, una persona que no conoces, con una separata, entonces ya puede ser algo pues más tenso porque siempre vas a estar nervioso, ¿no? Y luego otro rollo son los self-tapes. Claro, bueno, eso ya sí, que eso ya es sí. horrible. Pero cuando tienes la oportunidad de que una persona diga, venga, pues ahora vamos a cambiar esto, y tú digas, venga, vale, y si probamos esto también, y llegas ahí a pasarlo bien y a jugar desde la base del personaje que tú has traído, ¿no? Y eso me parece muy Que guapo. hay castings y castings. Casting solo con la directora de casting, donde no está el director, yo creo que es una pieza fundamental y a veces no está. Y luego el tema de los perfiles. Hay castings que se mandan a todo el mundo y tú sabes de primeras que no es para ti. Pero tú vas, porque tienes que ir, ¿no? Hay una responsabilidad ahí. Y bueno, y te lanzas a la aventura y dices, no tiene ningún puto sentido esto, pero bueno, estoy aquí y voy a intentar cumplir. Está la escena de La La Land donde vemos a Emma Stone que de repente llega ilusionada a una prueba y ve que todo el mundo es como ella, hasta que está físicamente vestida y con el mismo look que ella. ¿Os ha pasado eso alguna vez de encontraros con otros actores en una prueba? Sí. Sí. Pero creo que uno, al menos el trabajo que yo hago cuando voy a una prueba, es sobre todo decir, no pretender ser nada que no soy, estar muy en paz con lo que puedo dar y no tomarme personal, tanto si me cogen como si no me cogen también. Si me cogen es fácil que uno se lo lleva a lo personal de qué bueno soy, qué bien hago lo que hago, soy mejor, o la comparativa con los otros compañeros que van, soy mejor que los otros que se presentaron, y no tienen nada que ver. Encajé en rondallas porque hice la prueba con Conchi Iglesias, que es la directora de casting, con mi compañera Judith, que hubo como una química muy fuerte al principio. En una primera prueba pasamos 7 meses porque buscaron gaiteiros y gaiteiras reales, y después nos volvieron a citar y volví a hacerla con ella, y porque soy gallego, encajé en el perfil, pero no tiene nada que ver mi validez personal ni mi validez como actor con respecto a mis otros compañeros que fueron a hacer la prueba. Entonces creo que yo insisto mucho en trabajar en eso, en no apegarme, porque cuando uno le cogen, el día se hace, vamos, parece que tiene 47 horas, uno es lo más parecido a Superman y se lo lleva personal. Y cuando no le cogen, claro, si llevo una racha sin que le cojan en algo, de repente ya no valgo como actor, sino no valgo como persona. Entonces dices que mi validez como persona recaiga en la profesión que hago, es una parte, no mi totalidad. Ser muy racional, ¿eh? Es ser muy racional eso. Sí, lo intento, y creo que soy muy intuitivo y muy poco racional muchas veces, de verdad. Pero sí que, bueno, intento balancearme también, porque al final estamos en constante validación de los demás. Y en los castings, en las pruebas, entonces es ese equilibrio un poco, eso es lo que busco también. Tony, en tu caso, estaba el corto antes, aunque es de noche, y en teoría tu personaje iba a ser más joven.
Sí. ¿Cómo fue la pelea? ¿Qué edad tienes? Perdón, que 7. ¿Y lo hiciste cuando Con tenías 16, ¿no? Con 16, 15, sí. La película era para un chico de 13 años. Y a Guillermo lo primero no me hacía tanto caso. Pero sí, me llamaba. Claro. Y yo hacía escenas así con chavales de 12, 13. Y yo me veía raro, como diciendo, yo creo que no. Pero ahí me llamaba. Una vez nos fuimos a una montaña muy lejana. Subimos arriba y me dijo que iba a ser el prota de su peli. Y tú en ese momento piensas, vale, he hecho un Flipado. corto, pero una peli ahora, ¿o Madre. era igual? Una vez ya hiciste lo primero. Ya me pensé, ¿cómo va a ser eso? Más largo. Qué bueno, tío. Pero muy bien, estuvo muy bien. ¿Y te molaría seguir interpretando? Eso sí, ¿no? Eso es un sí absoluto. Eso es un sí. Pausa dramática. Sí, yo quería preguntaros por eso, pero antes quería cerrar el tema de los castings porque tú, Manu, estás en otro lugar. Tú escribes el guión de tu película, de Fragmentos. No, en el caso de Fragmentos lo escribe Fran Ariza. Lo que pasa es que la historia es curiosa, porque esto está inspirada en una historia que se llama The Will. Es una película muy pequeñita que fue a Toronto y que básicamente cuenta la historia de dos parejas que están en crisis, se juntan en un espacio aparentemente idílico y se monta la de ellos, básicamente. Y a mí me parecía muy interesante porque ese concepto era extrapolable a cualquier lugar y a cualquier cultura. Y cuando yo veo esa historia, se la comento a Fran, Fran adapta ese guión para hacerlo y yo persigo a Fran para hacer el personaje de la historia. Básicamente es como... Entonces no hay casting, pero yo no escribo el guión, pero estoy involucrado en el proceso creativo y en cómo se arma toda esa historia y la verdad que yo tengo mucho que ver con el personaje. Entonces para mí era necesito hacer esto, es algo vital. Entonces, por eso lo de racional. A mí me cuesta mucho ser racional. Soy una persona extremadamente impulsiva y emocional. Entonces, controlar esas emociones y no tener apego a cosas que haces y a castings que haces me parece extremadamente complicado. Porque creo que parte de hacerlo bien pasa por creerte que puedes hacerlo. Entonces, cuando de repente te dicen que no, con toda la humildad del mundo, obviamente no es para ti y ahí tienes que colocarte en otro lado, pero durante unas décimas de segundo te tienes que creer que efectivamente eso es tuyo, ¿no? Yo creo que es la energía con la que hay que entrar, creo, personalmente. Por lo menos así lo hago yo. Sí, sobre todo entrar, yo me refiero también a cuando uno sale, dejarlo ahí también. No, eso sería una responsabilidad absoluta, emocional, que yo compleja, ¿no? Que yo Por cuando otro entro lado. diga, yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, esta es mi propuesta y esta es mi visión y esta es mi apertura a la hora de currar y a su vez yo acabo eso y esto se quedó aquí. ¿Pero es capaz siempre de hacer eso? Bueno, ¿No hay cosas con las que conectas más? obviamente me ilusiono con los proyectos que hago y los proyectos que estoy pendiente de hacer. Hay una ilusión, pero a su vez es yo intento medir constantemente entre la ilusión y la expectativa que creo también. Y tengo ilusión porque Rondallas la vea muchísima gente y funcione y toda esa ilusión que viene generada de ir a San Sebastián, del recibimiento. A su vez, que si eso no se cumple, el recuerdo que yo tengo de la película, que eso siga latente. No dependa de la expectativa o de cómo funcione. Obviamente no depender tanto de las cosas externas. Sí, o lo intento. Estoy en proceso, hay épocas que más y menos me cuesta, obviamente. ¿Te pasa igual? O sea, yo convivo un poco con lo que decían ellos. O sea, es que como decía antes, o sea, como que la idea que yo tengo convivo un poco con lo que decís vosotros a nivel de que es que me lo tomo, y con lo que tú dices también, o sea, que me lo tomo como una... o sea, si yo sé que, al menos de mi forma de trabajar, en una prueba, 2 pruebas, o las pruebas que sean, no se puede medir, pues voy a pasármelo bien y voy a disfrutar de lo que haya y lo que pueda hacer, pues lo hago e intentar adaptarme, intentar ser versátil, intentar hacer lo que se pueda hacer, ¿no? Y sobre todo lo que tú decías de que si yo realmente quiero hacer algo, que sea lo que tengo yo. O sea, que si yo puedo hacer algo diferente a alguien, ¿no? O sea, si hay 100 personas, tú te viene a la cabeza como que el que saldrá con el papel es el que haga algo diferente, ¿no? Porque si 50 hacen lo mismo, pues ¿cuál de esos 50, ¿no? Pues haré lo que tenga yo dentro. O sea, quiero decir, si cada uno... Es lo que te diferencia. Claro, si cada uno hace lo que uno tiene, si cada uno hacemos el mismo casting aquí, si cada uno hace lo que uno tiene de verdad desde él, no intentando hacer algo que cree que quieren ver, 100% van a ser, no sé cuántos son, 7 cosas diferentes, ¿sabes? Entonces eso es lo que intento. Entonces, pero también con esa me voy, que lo termino y es como, bueno, yo he hecho lo que yo soy, es decir,
es que no me puedo ir... no puedo irme como no lo he hecho bien, o sea, quiero decir, es lo que yo soy, o sea, es así, no es bien ni bien ni mal, es eso, o sea, no hay otra cosa, es lo que soy. Y luego que también me voy profesionalmente, eso personalmente me voy tranquilo por eso, porque es lo que soy y ya está, y si te gusta bien, si no te gusta, pues nada. Y profesionalmente hablando también me voy con un poco con esa tranquilidad, porque es una cosa como de... para medirme profesionalmente hace falta al menos mi forma de trabajar, porque hay formas y formas, esto es una profesión súper subjetiva. Para mi forma de trabajar hace falta un proceso, entonces si tú, o sea, que si profesionalmente no te ha gustado, no es porque no te gusta cómo afronto la profesión, porque no tienes ni idea. Porque no lo has visto como trabajo, no lo puedes ver, al menos mi forma. No, es imposible. Claro, entonces hay una cosa de... O sea, has visto cómo me adapto a una situación hostil y si puedo disfrutarla, y si puedo adaptarme, eso sí lo has visto. Pero como que tengo, o sea, eso es un 5% de todo lo que puedo hacer. Los límites marcadísimos, el del casting. Claro, justo. Entonces pues me voy tranquilo, tanto profesional como personalmente, porque es como, bueno, es que lo que han visto es lo que es y no habla casi nada de mí, entonces... Bueno, pero luego, más que eso, tío, yo intento siempre pensar que todo pasa por alguna razón, ¿sabes? Además entonces, además está fuera de ti, ¿sabes? Tú, obviamente, pues siempre intentas dar lo máximo, pero bueno, hay situaciones. Hace poco hice un casting por Zoom y no tenía luces y dije, me voy a por luces. Y me fui a una tienda y no lo tenían y me fui al centro y de repente estaba atascado en el coche y tenía justo el tiempo para llegar a casa, poner las luces y todo. Y justo antes de empezar la llamada estaba todo ahí y de repente empecé la llamada y estaba en otra cosa completamente. Y digo, pues ya está, ¿sabes? Es lo que era, es el momento y si no, es que no, y si sí, es... Y el internet falla y sí, se bloquea. Pero... Y que eso es algo diferente, que a lo mejor quieren eso justo, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor ven eso y eso le llama más la atención que tú tranquilo. Y pasa o sea, que, por eso, ejemplo, ¿sabes? Y ya está, y si no pasa es como... Yo creo que... es que justo hablábamos de esto el otro día con unos compañeros, de que tu valor como persona y como artista no depende de la... Ni siquiera ni de que te cojan, ni que no, sino solo de la profesión, ¿sabes? En plan, tú si de repente no, pues siempre... La vida tiene mil oportunidades y mil cosas que hacer, entonces yo creo que está todo bien, ¿no? Siempre pensar que va a estar todo bien. Y sucede lo que conviene. Sí, y en una mesa redonda creo que dijeron esto con Tom Hanks, lo dijo, que this too shall pass, ¿no? Como esto también va a pasar y todo, y lo que sientes ahora mismo, en un par de días dirás, bueno, ya está, ¿sabes? Será una tontería. Y pasa, te sientes fatal y a los días dices, oh, bueno, ya está. ¿Habéis sido capaces de ver los proyectos para lo que os rechazaron? ¿O no? ¿O hay una distancia? Sí. ¿Cómo es ese ejercicio? Yo sí lo he hecho. O sea, no sé, es como es curiosidad, es como una cosa de... Bueno, pero con ¿sabes? distancia, además, o sea, que Sí. no es como un ejercicio de masoquismo, por lo menos por mi parte, de verlo y decir, joder, qué putada, esto da. No, además, normalmente, en mi caso, yo veo la razón clara por la cual no hay, o sea, no tienes nada que ver con la Eso también persona. lo ves. No, lo ves. Entiendes cosas. de Entiendes repente. ciertas cosas y dices, pues bueno, tiene su sentido. Que te hace sentir un poco mejor también. Pero yo creo que, no, o sea, como masoquismo puro, ver que no pudo haber sido, va directamente en contra de todo lo que hemos dicho. No, o al revés. De repente la mesa cambia y esto todo lo Sí, tío, contrario. me veo y me odio. De repente es alguien que no tiene nada que ver contigo, ¿sabes? Como decir, bueno, pues ya está, o sea, es que literalmente es porque yo tengo el pelo rizado y este tenía el pelo liso. Lo de los Y perfiles que ya hemos dicho antes. Y literal, o sea, es que son cosas que no... Es que no hablan de nadie, entonces es que no tiene tanta importancia como tú dices. O sea, es que no... Total. De hecho, es que nada tiene tanta importancia. O sea, que, Sí, o sea, es que sí. Que somos muy intensos. También. Sí, es que, a ver, es que trabajamos con nuestras emociones, estamos muy expuestos, entonces es normal que nos afecte todo un poco más. Es aprender a tomárselo con calma. Y... Sí, bueno, y además que volviendo a lo de los castings, creo que hay veces que al igual lo has hecho bien, pero sales rayado por la química que has tenido con la persona que estás haciendo el casting, ¿no? Entonces yo creo que es inevitable salir de un casting o muy contento o diciendo que acabo de hacer. ¿Sabes? Yo tengo un casting que salí ya con un mal humor diciendo ¿qué he hecho, tío? Tenía que cantar una canción, pero como, coño, he cantado, no entiendo nada. Y el otro día salí de un casting, pues abrazando a la directora de casting, hablando con ella de si le iba a pasar el contacto de un profesor de batería para su hijo, súper feliz. ¿sabes? Y luego te sale el otro. Y luego te sale el que ha salido mal. Y luego te sale el otro. Es que es así. O sea, Sí, es que es así. sí. A mí los que me han Pero- salido, los que más normal, han sido los que más lo he hecho. Los que lo he hecho mal, digo. O sea, Sales de ahí y dices, no, ni de coña. Pero yo creo que lo importante también en los castings es como el silencio, ¿no? Y saber escuchar. Porque eso es lo más complicado. La vida en general. Bueno, la vida en general y en interpretación, tío. pues, La adaptación. sí, Tú vienes con sí, tu sí. propuesta, como decías tú, pero ahí llegas ahí, tu propuesta, y luego borrarla, ¿no? Y decir lo que surja.
Yo voy sin propuesta muchas veces. Yo voy sin propuesta, literalmente. O sea, es que, o sea, bueno, ¿qué hago? Lo que te nazca, ¿no? Sí, no sé, o sea, no sé, no hay propuesta. Me sé el guión. ¿Qué hacemos? Porque sí, porque es como, sí, porque si es que sé lo que quieres ver. Ya. Sé que no, o sea, mi propuesta es, bueno, la propuesta será lo que haga. Claro, yo a veces hago una del guión y otra que es como... Sí. Da igual el guión. Vamos a jugar, tío, a gas y ya está. Eso es la parte previa a hacer una película. Luego llega todo lo que pasa después de ese rodaje. Jan, tú, por ejemplo, has estrenado Strange Rio en el Festival de Venecia, donde días antes estaba Julia Roberts. Pues ese día estaba Jan Monter. ¿Cómo viviste tú ese momento de parir la película y verte? Pues fue muy emocionante, porque además vino mucha gente del equipo que hacía pues, desde el rodaje más de un año que no nos veíamos, y pues ahí nos vimos todos. Yo la película ya la había visto no terminada, pero casi con el sonido en sucio y eso, porque el director me dijo que fuera un día a Barcelona a verla para ver si me sentía cómodo y todo, pero sí. Me sorprendió también verme en esa pantalla tan grande y además recuerdo que me decían no estás nervioso, y yo decía, pero sí, la película ya está hecha, ¿no? Ya no tiene arreglo. Lo difícil ya está hecho. Pero sí me puse nervioso en un momento solo, que cuando terminó la proyección nos llamaron a nosotros, a los actores y al director, a bajar delante de toda la sala, que estaba llena, 1.500 personas había, y nos hicieron a cada uno una pregunta, pero larguísima, y en italiano, y luego... Y en italiano. Y en italiano. Y luego la traducieron en inglés y tuve que responder en inglés y yo ya ni me acordaba de la pregunta porque era larguísima, no sé ni qué respondí, y luego lo que dije yo en inglés lo volvieron a traducir en italiano. Madre mía. Bueno, sí. A saber que llegó el fuego. A saber que llegó. A saber que llegó al público. El teléfono cacharrado. Bravo. El teléfono cacharrado. Claro, ¿cómo se vive todo lo que hay después de hacer la película? ¿Cómo se lleva? Depende de la película, supongo también. Depende de dónde vaya la película. Es que, claro. Es que hay Todos películas habéis estado en tantos festivales, por escenarios. ejemplo, Sí. con pero vuestras no es lo mismo ir a películas. Venecia que yo qué sé, que de repente que vaya, o que no salga, o que vaya a plataforma, o que vaya a lo mejor a un festival más pequeñito. Y los estrenos en plataforma son rarísimos, porque estás en tu casa, además yo son días que digo, no me apetece ver a nadie, ¿sabes? Estoy en mi casa y digo, lo hablábamos con Clara mucho, estoy en mi casa solo y estoy en la tele de muchísima gente, ¿sabes? Entonces es como, es rarísimo. Depende del tipo de cine. Estás en la casa de todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, y estás solo ahí. Hay proyectos así más independientes que además viven de esos festivales, ¿no? Entonces, cuando de repente entran en esos festivales, dices, qué bien, porque este es el lugar para este tipo de cine, ¿no? Obviamente luego hay cosas más comerciales que tienen más alcance, que vas a la taquilla y tal, pero yo creo que la oportunidad de ir a un festival, llevar tu proyecto, poder presentarlo, disfrutar de ese momento, se cierra un poco el círculo cuando sale. Que pasa lo mismo al revés, si de repente el proyecto no llega a ningún lado, pues te da pena, porque lo único que quieres es que la gente lo pueda ver. Como hay tanto proyecto, hay tanto contenido, que yo creo que faltan lugares donde poder verlos. La gente no va tanto al cine, además, que eso ha cambiado muchísimo. La gente joven no va casi nada al cine. ¿Vosotros vais al cine? Yo estuve. Yo sí voy al cine. Yo intento... Yo ayer estuve. Pero... Si hay cigarros y Los cerveza... domingos. Sí, cigarros y cerveza. Es que no, bueno, vamos al tema. O sea, me parece que el cine, o sea, los cines son muy fríos, tío, a día de hoy. Pero por eso, porque no... Yo qué sé, tío, no puedes tomarte una birra y fumarte un cigarro. Pues ya en ningún sitio puedes fumarte un cigarro. Pero yo qué sé, te echan hasta por la puerta de atrás, lo que está diciendo antes, que ni en un bar te tiran por la puerta de atrás, ¿sabes? Es muy curioso. Entonces se convierte un poco en una cárcel, en vez de en una cosa social, que vayas a ir con tus colegas a disfrutar de una película. Pero bueno, yo creo que eso es por cómo va cambiando el mundo y lo que nos toca vivir. Se ha perdido la idea de evento. Antes el cine era un evento. Tú te ibas con tus colegas, como dices, con tu familia, o tú, incluso tú solo, porque era un momento súper privado, en realidad, con esa pantalla tan grande, ¿no? Yo creo que eso ha desaparecido. Y sobre todo la gente más joven al final dice, bueno, si en una semana está en X plataforma, Eso es. ¿para qué lo voy a ver? Coño, porque no tiene nada que ver. Hay cine, como decías tú antes de Sirat, que claro, tú lo ves de una manera única cuando vas a verlo al cine. Son eventos, yo lo veo como eventos. Hay cosas también, es que es caro también. Yo O sea, este año... Ya. Las palomitas son caras. También, eso también. Eso dices, tío, por favor, palomitas. Pero, no, o sea, por ejemplo, yo soy de Sevilla, ¿no? Aquí en Madrid sí que...
Aquí en Madrid sí que hay cines que pues son más independientes y son más pequeñitos y tal, y son a lo mejor un poco más baratos, que también ya llegan a precio, ya llegan a los 10 euros. Sí. Pero yo qué sé, te vas a Sevilla, que no todo es Madrid, y solo hay pues grandes cadenas de cine. O sea, está Kinépolis, o está Yelmo, o está lo que sea, y que la entrada te vale 12 pavos. Claro. No te vale más, incluso, depende de la película. O sea, que hay una cosa como que, o sea, yo lo pago, yo sí, pero porque yo me nutro de ello, porque es mi trabajo. Pero es que, claro, hay gente que dirá, pues mira, es que ya estoy pagando 12 pavos al mes. Es que es lo que te cuesta y tienes un mes o sea, entero de series y claro, de películas, que al final es muy difícil competir con eso. Yo de pequeño me colaba en las salas. Veía una película, me quedaba por ahí, y luego me colaba y veía. Por eso te echan por la puerta de atrás. Para que no pase Por eso. eso, no. Pero este año, tío, pues, yo he flipado ver, por ejemplo, en el Festival de Cannes, ver la película ahí, una locura, tío. De repente dices, guau, cómo mola. Disfrutas del cine también como con colegas. Y, Creo que uno se permite Sí, más pero es- también. evento. Creo que de repente hay algo en retroalimentarse de la sala, que depende de la película. Ves una sala viendo... Bueno, ya que una actividad junte a 100 personas para hacer algo común y con una atención, en teoría, de sin teléfonos ni nada, y ver durante hora y media, parar un momento la vida y ver una película, me parece algo, bueno, muy a tener en cuenta y que escasea muchas veces. Y que esto en casa al final No lo hacen. inevitablemente lo paras, vas a, pues sí, o a hacer la comida, o... Teléfono, dicho. Claro, entonces de repente, para mí es un acto muy bonito el ir al cine. Y creo que las pelis, creo que están hechas para verlas en el cine y compartirlas, y de repente sales y, guau, ¿qué has visto en Romería? ¿Qué te ha gustado de ese plano? O en El cautivo, o en Enemigos, o lo que sea. Y de repente uno dice, ah, vale, por esto voy al cine. Porque al salir comentamos y lo veo y se hace algo social. Y eso es muy bonito también. No tiene nada que ver. Sí, cuando la gente te dice voy a esperar a que salga en plataforma duele un poquito. Sí, la verdad. Y una cosa es un insulto, perdóname que te diga. Sobre todo Sí, si es sí. tu película y te lo están diciendo a ti. O sea. Y una cosa que me ha pasado mucho con Alejandro, que siento que es muy perfeccionista con el tema sonido e imagen, es que yo pues iba a ver una película al cine y nunca dudaba que el sonido o la imagen no estuviera bien, ¿no? Pero me ha pasado con El cautivo, que me he ido a algunos cines y me he cabreado profundamente porque digo... Tío, el sonido no está bien, la imagen no está bien. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estoy escuchando, no? Y ha habido veces que, porque mis amigos me han dicho, no, siéntate, tío. ¿Sabes? Pero estaba a punto de decir, Tranquilo, me levanto, voy a ir a tranquilo. decirles que el sonido no está bien. ¿Sabes? Porque no está bien. Jode la película. Y jode la película. Y luego alguien te dice, bueno, ¿la película qué tal? Bueno, sí, bien. Te le digo, claro, si la has visto en un Vuélvela a cine, ver, por en un favor. cine que no... Se la has visto mal. Claro que no te ha impactado lo mismo, ¿no? Porque el sonido es súper importante y cuando hay un diseño de sonido bien hecho en una película, Milimétrico, sí. es muy diferente, muy diferente. Yo me he ido, de cines. ¿El qué? Yo me he ido. Por las condiciones. Sí, ¿no? por el sonido. A mí me pasó en la premier de Enemigos, que fue en el... ¿Dónde fue? En el Palacio de la Prensa. Y pasó que se rompió el altavoz central del cine. O sea, se escuchaban como una lata, pero como una lata. Y había 500 personas ahí, lo que sé, no sé cuánta gente había, ¿no? Y yo decía, bueno, pues vamos a parar la película, no se ve la película, se ve en 3 días que sale en el cine y estas 500 personas que la van a ver aquí y no van a ir al cine, la ven bien. Porque es que se escuchaba como una lata. Pero después tú piensas, claro, y dices, si es que la gente se ve las películas en un móvil, en un autobús. Entonces, como que es que no nota la diferencia. Es que hay una cosa... La gente decía, no había notado que se había roto el altavoz central de la película. Entonces dices, hostia, claro... No, es como robots. O sea, a ver, que al fin y al cabo lo entiendo, porque Claro. claro, nosotros nos dedicamos a esto y estamos sensibilizados a ello. Pero yo qué sé, o sea, después te vas a cualquier otra profesión, te vas a fontanero y pues no notas las cosas. Porque no estás familiarizado Están con mal ello. acostumbrados, en realidad. Claro, Porque al también, final- también. O sea, pero que hay una cosa como que la gente no está sensibilizado al cine. Entonces, pues claro, pues les da igual de qué manera sea. Si después en su casa la mitad de la película no la ven, porque están con el teléfono. Entonces, que hay una cosa como que... Eso pasa con todo. Pasa con todo, claro. Es que es la sociedad. Sí, eso Es es la asqueroso. sociedad. Eso es asqueroso. A Dani, a Sánchez Arévalo, le pasaba un poco como a Alejandro, que claro, cuando nos destina el Rondallas al velódromo, que se juntó ahí 3.000 personas en San Sebastián, era cómo se va a escuchar, cómo se va a ver, y al final esa sensibilidad y esa percepción
Es importante y más cuando le pones tanto tiempo y tanto cariño a algo. Por eso es que una película tiene tantas... Como para uno creerse el centro de algo. O sea, es que hay mucha gente que trabaja para que esa película salga antes de que a nosotros nos llegue ni un primer casting. O sea, hay gente que adapta el guión y ese guión tú le dices, oye, me gustaría hacerlo, me haría ilusión, me siento partícipe. Ese guión adaptado lleva años, la financiación lleva años, a nosotros nos llega al final y después de pasar nosotros aún queda un montón de gente para trabajar en la película, para que esa película se escuche bien, se vea bien. Joder, luego quedarse después de la película, yo siempre me quedo como hasta el final. Total. Siempre tengo esperanza de que haya alguna escena después. Me encanta cuando hacen eso. Pero luego a veces estoy con colegas que nunca se quedan y dicen, joder, tío, qué de gente trabaja en una película. Claro, es que es una pasada. Sí, tío. Es que por eso hay que quedarse hasta el final, por lo menos por respeto. Sí, Por respeto, Claro. sí, no sé. Totalmente de acuerdo. Lo bueno de los pases en los cines también es que muchas veces, y sobre todo después de la pandemia, se están haciendo muchos coloquios para pues, reivindicar la experiencia en salas. Y eso os obliga a dialogar con el público, que es muy interesante. Toni, ¿tú has hecho de Ciudad sin Sueño ya coloquios de la película? ¿Habéis ido a presentarla con gente en los cines? ¿A cine yo creo que no. Todavía no, claro. Como se va a estrenar el 21 de noviembre, ¿cómo lleváis el contacto con la gente? Que os pueden decir, bueno, o felicidades o con el público nunca se sabe. También te pueden decir que no le ha gustado. Bueno, ¿Cómo lo lleváis? Eso normalmente la gente se lo calla, ¿no? Si no te ha gustado, pues, hay gente que lo dirá, claro, pero hay de todo, ¿no? Pasa en el teatro. A mí este año justo que pude subirme a un escenario por primera vez en mi vida y estuve ahí 7 semanas en el María Guerrero y salir de ahí, de esa exposición, de estar 1 hora y media y sales y te encuentras... Yo nunca pregunto si te gustó o no, o sea, porque prefiero no saberlo porque no me aporta, eso está hecho, pues ya está, ya está, yo estoy orgulloso del curro que hacemos y de repente ese feedback instantáneo, que tú ves a alguien que te está diciendo sí, me gustó mucho y por dentro... Está guay. Tú lo notas, Igual no te gusta, pero eso creo que va a ser muy guay cuando lo presentéis en el cine. Y Es lo eso. mejor, tío. A mí me mola el poder hablar con el público, creo que es lo más guapo, que te pregunten. Y yo tengo la suerte que gracias a Romería pues hemos viajado muchísimo. Incluso yo me fui a Bogotá. A Bogotá, brutal. ¿A presentarla ahí? A presentarla ahí. Encima estuve 1 semana, o sea, maravilloso. ¿Qué pasa? Y me acuerdo en uno de los coloquios que me hicieron una pregunta que me quedé pillado y dije, ¿cómo respondo a esto? Y dije, no sé. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, era ¿qué está pasando? Sí, me acuerdo, sueño todas las noches con ella. ¿Qué está pasando en España para que se hable de estos temas ahora? Claro, y en ese momento era como, buah, ni idea. Y Muchas cosas. toda la noche pensando en ello, no sé qué. Y luego en el Festival de Viena, que fui a cenar también, pues hablé de esta pregunta, dije, mira, me hicieron esta pregunta y básicamente la respuesta era que la gente no es consciente de lo que pasó en la transición, ¿sabes? La transición fue tan rápida, veníamos de tanta opresión, veníamos de una dictadura y de repente hubo un estallido de luz, de color, de mucho arte, pero había mucha mierda por medio y estaba todo también muy planeado para que la transición fuese de esa manera. Y a día de hoy sigue afectando, y afecta en la vivienda, y afecta en los problemas sociales, y es una cosa pues muy heavy, ¿no? Y es muy bonito que gracias al público, de comentar la película, hablar de una película que habla del caballo, que habla de la pérdida de una chica y de la búsqueda, pues tú te replanteas cosas. Y eso solo creo que pasa en los coloquios con gente que no conoces, ¿no? Que al final con tus colegas pues es diferente. Uno te va a decir, pues me ha encantado, otro te va a decir, te va a vacilar. Pero es porque le ha encantado. Otro te va a decir, o sea, solo te he visto a ti, ¿sabes? Si no has actuado, eres tú. Es que son tus colegas, es el peor termómetro. Son macho. así. El peor público. Sí. Pero mola mucho eso, de tener esa oportunidad de hacer coloquios. Pero que cuando viaja además la película, o sea, ya no es el coloquio en España, es el coloquio en otro país. Claro, que te das cuenta que el contenido que haces puede viajar, ¿no? Y que en otra cultura levanta también unas preguntas y genera un debate. A mí eso me encanta. Con Fragmentos fuimos a Roma, y Fragmentos todavía no se ha estrenado, pero se hizo un estreno en Roma,
Y claro, hay problemas que son comunes y cosas que son comunes o que las ven de una manera totalmente distinta. Y entonces cuando hablas con ellos dices, oh, wow, claro, nunca jamás lo hubiera visto desde este lado, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Películas además que tocan pues temas sensibles, yo creo que eso es que eso, tener un coloquio con eso, es que es para eso. O sea, para mí me parece que es para eso la película. Por ejemplo, Enemigos habla del bullying, entonces es que hay mucha gente afectada. Ahí está el que hace el bullying, está el que sufre el bullying, están los padres, están los otros padres, o sea, hay mucha gente, ¿no? O los institutos, por ejemplo, el otro día fuimos a... Claro, se tiene que ser muy especial ir a un instituto con amigos. Fuimos a un... Muy necesario también. Claro, pero claro, es que pasó, joder, es que es una cosa de decir, bueno, pues o sea, esta película ya no solo es que la disfrute, sino que me llena y hay una cosa como de plenitud de decir, es que esto sirve para algo, ¿no? Tu personaje que además tiene un viaje, ¿eh? Mi personaje tiene un viaje, sí. Pero Pasa justo... Y hablar con gente, por ejemplo, que pues como mi personaje, que hago... Que hace el bullying y de repente tienes una transformación. Pero, por ejemplo, esta película verla en una cárcel, ¿sabes? Ya. Y hablar con la gente de la cárcel y decir, es que yo he hecho eso, es que yo sigo así de mala persona, es que o soy así y me estoy viendo, espérate que me está pasando algo, ¿sabes? Y que lo hablen contigo en ese momento es que es precioso. El otro día fuimos a... ¿Se llama Cibra el festival? Sí, ¿no? Cibra, en Toledo, sí, creo que sí. No lo sé. Sí, creo que sí. Sí. Sí, ¿verdad? Me presentó una amiga mía, de hecho, creo. ¿La peli? No, el festival. Ah, el festival. Bueno, pues allí fuimos. Y era todo profesores. Y bueno, profesorado, o sea, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero bueno, Catedráticos, ¿no? Pues sí, catedrático, no tengo ni idea. Sí. Pero era gente que se dedicaba a la enseñanza. Exactamente. Gente. Eso es lo importante. Y es que era increíble, Guau, claro. qué Y como bonito. te viene la gente emocionada de decir... te viene, ¿sabes? Te viene y es que esto lo he vivido, es que esto me puede ayudar quiero ponerla en clase porque esto me puede ayudar a gestionar esta situación, porque tengo gente que sufre esto, porque no sé cómo hacer esto, porque esto me supera, porque no sé qué. Gestionar a gente también como el Rubio, cómo gestionas tú a una persona que no para de putear a alguien. Es que también hay una cosa es muy importante cómo gestionar eso, es que eso cambia mucho. O sea, si tú lo rechazas, esa persona va a generar más odio y va a hacerlo más. Si lo abraza, ¿está justificando lo que está haciendo? No sé qué. Bueno, ese debate que hace la película es que de repente hay algo que sirve, ¿sabes? Que hay una cosa de que ya no es solo entretenimiento, que bueno, yo aspiro a eso, a no hacer entretenimiento, a hacer cine a remover. que genere esto, ¿sabes? Hacer el cine que a mí una vez me dijo yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Es que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, es que ¿Y qué cine fue ese? público, ¿qué cine fue ese? Hubo mucho. O sea, empezando por Almodóvar, que hay una cosa de esto está hablando de algo que está la sensación de que como que no se debería hablar o no se habla de esto. Y luego, no sé, a mí me pasó que mis primeros contactos con el audiovisual, más que cine, fue series, ¿no? Y, por ejemplo, de verte... Yo empecé fuerte, empecé por Breaking Bad y es que no sé, es que hay algo ahí como de pues que sí, que te mueve, que quiero decir que yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, ¿sabes? Pero sí, es que hay algo tan humano y tan real que tío, que es humano, ¿sabes? Que lo ves y dices, me gusta porque siento que estoy en casa, ¿sabes? Y esa casa que es, te lo planteas y te das cuenta que esa casa es que estás hablando de lo que somos y de lo que eres y de por qué haces una cosa, por qué haces otra, ¿sabes? Pero luego hay películas que sí, que yo qué sé, pues sí, Almodóvar, por ejemplo, que te mueve y que habla de lo que... de cosas que no están bien, o sea, de cosas que no están, que están ahí a punto de explotar y que no se deja libertad a ellos, ¿no? Entonces, hablar de ello es como decir, pues yo quiero que explote. Y Sí, como pinchar, medio de ¿sabes? Y yo expresión, quiero, ¿no? Como medio de claro, expresión. una cosa, sí, cuando el cine habla de tu entorno y de lo que tú no sabes gestionar, que por ejemplo puede ser el cine Almodóvar, es que es como, es que esto es cine, es que esto quiero hacerlo yo, ¿sabes? O sí, no sé, hay muchas cosas. Los directores son muy importantes a la hora de hacer la película, evidentemente, pero también, sobre todo, cuando es con gente que habéis hecho pocos trabajos. Os tienen que cuidar, os tienen que guiar, os tienen que hacer sentir cómodos. ¿Cómo han sido las relaciones con vuestros respectivos directores y directoras? Jan, por ejemplo, tú con Jaume, ¿cómo ha sido crear ese vínculo? Que además, siendo una historia en la que él había trabajado 7 años. Yo con Jaume me conocí en el casting y ya, pues, sí, tanto él como Martina eran muy properos y entre el casting fue en diciembre o enero y hasta julio no empezamos a rodar, pero hicimos muchos ensayos y
Y pues estuvo muy bien porque nos conocimos entre todos, también con los actores y otra gente del equipo. Y además, Jaume ya se conocía con otros miembros del equipo, así que sí, me sentí parte de una familia, en parte gracias a Jaume y a estos ensayos, y que fueron muy prósperos conmigo. Además, es que es una película que está inspirada en los viajes que él hacía con su familia. ¿Sentías un poco responsable de no hacer de él, pero de alguna forma hacer de él? No, porque él siempre en los ensayos me dijo que no hacía de él, que no era una película autobiográfica, que sí se basaba en experiencias suyas, pero que no era autobiográfica, y no sentí mucha responsabilidad porque él creía en mí y me transmitía calma, y él tenía claro lo que hacía, es un gran director y así. Te cuidó. Sí, Básicamente. mucho. Tony, era la segunda vez que trabajabas con Guillermo. Sí. ¿Fue más fácil o al ser más grande, más importante? La peli acababa en Cannes, como el corto, que ojo con tus dos primeros trabajos en la interpretación. ¿Cómo fue ese vínculo con Guillermo? Joder, la segunda, la última, el largo, ya ahí ya tenía más miedo. La primera no, la primera me la tomé a juego, eran 5 días de grabación. Claro. No lo veía importante, como nada, bien. A la segunda ya me empezaba a preocupar. ¿Cuántos días? O sea, fueron 6 semanas. 6 semanas, claro. Y además, Tony, están todos los planos de la película prácticamente, Sí, están todo. todas las escenas. Ganas de Y, verla, tengo... sí, y sí, me qué daba guay. miedo porque yo veía a Guillermo muy centrado, que si esto, para Como que de allá. repente se ponía serio el Sí, asunto, ¿no? yo De- decía, ¿qué pasa? esto se tiene que hacer. Claro. Pero en verdad luego me veo y es como un día a día mío, ¿sabes? Claro. Que soy yo el que la hace. ¿De qué trata la película? Son de dos colegas, un marroquí y un gitano, vamos, que yo con el que también es protagonista, lo conozco desde los 3 años, nos hemos criado juntos, vive al lado. Soy amigos de verdad. Sí, O sea, la película habla de vosotros. sí, de nosotros, de una historia. De una historia que pasa. No, sí, No hacer spoiler, ¿vale? Sí. Está ambientada en la Cañada Real, que además que hablabais de vale. la posibilidad de romper los prejuicios que tiene el cine. Claro, justo, hemos justo. leído muchas veces las noticias de la Cañada Real, pero no lo hemos visto. Y de alguna forma esta película te lleva en el corazón a través de ti. Sí, Qué bonito, tío. ¿Cómo ha sido ver la Cañada Real en el cine? pues muy bien, porque la gente que va más o menos a la cañada enseñan lo malo, no enseñan lo bueno, ¿sabes? Claro. Y yo en la película creo que está muy bien, porque se graba en la cañada como es en verdad, ¿sabes? Ujú. Y me gusta mucho por eso, porque se ve como somos en real. Claro. Yo en la película no tengo que ahí estar liándome un personaje que no soy, yo es que es como un día a día, ¿sabes? Sí, Y me siento más a gusto. claro. Y me gusta mucho ver la cañada ahí como sale en verdad. O sea, ¿y ¿sale tu familia también? O... Sí, toda Joder, qué en- guay, qué guay, qué guay. En verdad mi abuelo, el que hace de mi abuelo es primo de mi padre. Claro, que... Sí, en verdad todo familia. Claro. Qué especial Qué chulo, también. qué guay, ¿eh? Claro, que habla de algo que para ti es Sí, tu normal, vida a y que, gusto. y que la gente lo juzgue mucho Claro. y lo criminaliza y esa película lo humaniza, ¿no? Me parece que guay. Que cine. Y los prejuicios además van en todas direcciones. Julio, por ejemplo, ha tenido que pasarse la promo hablando de la homosexualidad o no homosexualidad de Miguel de Cervantes. Qué coñazo. Abramos el melón. Yo ya dije en una entrevista que es sapiosexual, Cervantes no es homosexual, no sé de dónde has sacado eso. Qué buena respuesta, me encanta. Mira, es Sí. sapiosexual, parad ya. Es sapiosexual, ya está, se ve atraído por la inteligencia Y del listo. Borja. Ya está, tío, no sé, yo creo que se le ha dado muchísimo bombo y no es para tanto y la película va de otras cosas, Sí, ¿sabes? completamente. Sí, totalmente. Y ya lo he dicho muchas veces, si a alguien le ha afectado hasta el punto de que le ha resultado insoportable, yo creo que esa persona debería mirarse para adentro, ¿sabes? Y ver qué pasa ahí, porque qué más da, ¿no? Entonces ya está, o sea, yo creo que es un tema que ya he hablado un montón, pero sí, me parece... Tío, el cine está para remover. Alessandro Borghi, que era mi compañero, decía que a él le encantaba que una película metiera el dedo en la herida, pues como tú decías antes, ¿no? Con Almodóvar. A mí me encanta, y me encanta que las cosas me remuevan y salir del cine, irme a un bar o a casa, donde sea, y poder hablar con la gente con la que he visto la película y empezar a comentar, ¿a ti qué te parece esto? ¿A ti qué te parece lo otro? No sé, me parece bonito. A mí me pasó con Mar Adentro,
que cuando la vi solo y me tiré 40 minutos llorando en mi sofá y me encantó. Me pareció como súper bonito. Dije, joder, ¿cómo me ha movido este cabrón de Amenábar? Que le mandé un mensaje y dije, no, tío, no puede ser que me hayas hecho esto. Con una película, con una banda sonora, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque ha movilizado, pero sí que no puedo evitar que me dé algo de pena el pensar que seguimos con esa mentalidad. Que eso es un tema importante, además, ¿no? Que es una prioridad hablar de eso. Es que es completamente absurdo en todo lo que habla la película. Sí, es que me ha resultado muy loco cómo ha opacado como Claro, el resto de cosas de que trata la película. Claro, ¿no? es Casi que es todo. un poco el dedo y la luna, porque al final la película habla, bueno, de muchas cosas, pero del amor a España, de Cervantes. Sí, de contar historias, ¿no? Que es como, a mí me encanta todo eso. Tenemos una historia dentro de la historia contada por un contador de historias magnífico que es Alejandro, ¿sabes? Es como... Tío, pues, Sí, que de todo eso crees que el tema a hablar sea la sexualidad que... Es irrelevante. Que me parece... Bueno, que también me parece que avanzamos como sociedad en muchos aspectos y en otros de repente como esto dice, pues y quizás hay puntos en los que no estamos avanzando tanto o de repente que le demos tanta importancia a con quien se acueste a alguien. Pero bueno, mira, necesario. De repente ha estado en boca de mucha gente. Y si de repente esto inicia una conversación en alguna mesa y a la gente ha llegado a la conclusión de, espera, a ver, estamos hablando de esta película, estamos hablando de este tema, ¿por qué? Si no tiene importancia. Pues mira, ya es algo, ¿no? Así que, por lo menos, para eso está el cine. Totalmente. Eso es. Este es vuestro primer gran papel, o vuestro primer gran personaje. Me gustaría saber qué ha sido lo más difícil para vosotros. Y quería empezar con Fer y con Hugo, porque además habéis tenido una parte física, en tu caso, porque tenías que tocar la gaita, y Hugo con la silla de ruedas. Sí. Vas tú primero. Vale. O sea, sí. Mi personaje en concreto pues afronta la tetraplegia, que ya no solo silla de ruedas, sino que es que eso es inhumano. Yo la verdad que fue un proceso, Enemigos en sí ha sido un proceso muy enriquecedor, porque ya no solo que bueno, pues yo no sé, cualquier cosa que hagas pues ya te sensibiliza a lo que hables, a lo que sea, ¿no? Pero en este caso te sensibiliza, no sé, hablar del bullying, hablar pues sí, de cosas que a lo mejor yo también en mi infancia he podido vivir en cierta manera, ¿no? Rechazo o... Yo soy de un pueblo de Sevilla, también los códigos son diferentes, a lo mejor no he vivido en la ciudad, pero no sé, allí sí había algo que nos gustaban, lo que se plantea no es una conversación, es una hostia, entonces... Como que hablar de cosas que a lo mejor tú en tu momento enterraste y de repente vivirlas desde la creación, es que eso es algo... Es que no considero que haya mejor manera de sanarlo, ¿no? Y luego en cuanto a la tetraplegia, pues poder hablar con... Bueno, la tetraplegia la trabajé desde un lugar en el que me dieron la oportunidad de ir a Toledo también, donde está el... no sé el nombre exacto, pero bueno, es el hospital donde están todos los que sufren un accidente, tanto de paraplegia o tetraplegia, creo, no sé si hay más, pero mínimo eso, están allí durante los primeros 10 meses y luego ya van a casa, ¿no? Pues tanto ir allí como, por ejemplo, con un chico que se llama Denis, de Alicante, la película sucede en Alicante también, pues llevarnos a Cristian, a mí, a casa de este chico y ver su realidad y ver cómo primero que están solos ante ellos, o sea, no hay una ayuda en cuanto... Una ayuda que realmente sirva en cuanto, yo que sé, al Estado, que pueda solucionarle, o no solucionarle, que pueda llevar, que se pueda sobrevivir esta persona. O sea, literalmente la madre de Denis es la única persona que está con él y la madre de Denis se resume a cuidar, a que Denis pueda vivir. Es que es algo muy duro y todo por un accidente. Quiero decir que no es que, no sé, que bueno. Entonces, pues poder ver eso e intentar... Yo estuve un rato con él a solas en su habitación y yo simplemente yo no quería meter el dedo y no sé, ver su dolor. Yo que solo quería mirarle a los ojos y tratar de eso que yo sentía en el silencio con él, intentar que eso se sienta en la película. Intentar, porque cuando alguien te viene con mucha palabrería, bueno, a veces da hasta pereza. Pero yo creo que las cosas importantes
se sienten ya solo con la presencia, solo con el estar, solo con el mirar. Y yo eso es lo que quería, que vieses al rubio y haya algo ahí que diga, bueno, aquí hay una persona, aquí hay un ser humano que existe. Y ya, pues bueno, si tú eres un ser humano también y sientes empatía o tal, vamos bien. Entonces, pues, no sé, fue un proceso bastante delicado y muy sanador por todos los aspectos, humanamente también, con todo, no sé, todo fue muy... Enriquecedor. Sí, muy enriquecedor, fue muy enriquecedor, sí. Total. Yo en mi caso, nosotros empezamos a tocar, a ensayar y aprender a tocar la gaita y tardamos unas 2 semanas en emitir un ruido de la gaita. Y literalmente emitir un sonido sin desplomarte, porque es una coreografía de llenar, soplar, y al final creo que es una peli que arraiga mucho, es una peli muy local, pasa en un pueblo que se llama Guarda, rodamos ahí, estuvimos 2 meses de ensayos y 2 meses de grabación, más los 2 meses, unos 6 meses, más los 2 meses de inicio de aprender a tocar la gaita. Y fue muy enriquecedor. Además formamos una familia, fue muy bonito. Además habla de cómo un pueblo supera una muerte de 6 tripulantes de un barco en un naufragio, y a través de esa unión y de esa juntanza la comunidad crea una rondalla, que eso da un poco de luz después de tanta oscuridad, como es una pérdida y la dolorosa que es la pérdida en el mar. Y Galicia tiene mucho eso, como las costas, ¿no?, de España, pero y uno siendo del sur, de Galicia, teniendo cerca y familia que se dedica al mar, entonces eso al final te toca. Además mi personaje, Elías, vuelve al pueblo y con todo ese infierno que está pasando mi compañera de viaje, ¿no?, que es Judith, con todos los infiernos que él viene atravesando y que le provocan hacerse autolesiones, quemaduras. Entonces, bueno, como a veces pensamos que el de enfrente está muy bien, pero lo que esconde son pensamientos intrusivos que le hacen autolesionarte. Y cuando uno siente a veces esos pensamientos o el suicidio está presente en la cabeza de uno, asusta mucho también. Entonces, como a través de la comunidad y de esa unión, la gente puede ir hacia un lugar mejor. Que eso habla también de que eso sí que lo veo mucho en el pueblo. Creo que el pueblo, da igual de donde sea, creo que crea comunidad. Creo que el pueblo y la aldea hace que el de al lado tiene huevos y tú tienes patatas y mi abuela está ahí y nunca le va a faltar a sus necesidades básicas, que es tener una casa, comer y poder tener agua. Y creo que la ciudad sí que prima mucho más el individualismo. Y fue de lo que más me impactó cuando llegué a Madrid. De repente, vale, esto es la ciudad. Entonces la gente... Y a Madrid la gente aún mira un poco para arriba. Y vas a Nueva York y la gente, si alguien está ahí tirado, puro automático, puro modo ñu. En un pueblo hay una persona tirada en eso. No hay nadie que no vaya a tener una vivienda, ¿sabes? Claro, estás bien. Y de eso hablo un poco. Por eso creo que a la gente cuando la ve, en estos 2 pases que tuvimos, le deja un regusto esperanzador también. Creo que se emocionan y se ríen también. Y me pareció muy bonito este fin en Sevilla, que lo hablábamos antes, por ejemplo, como una peli tan local puede ser también tan internacional, o lo que hablabas tú en Roma, que de repente como sociedad ven fragmentos y ¿qué punto de vista? O con Romería o con El cautivo, con las vuestras, ¿no? Cómo algo tan local puede atravesar a través del cine y en Sevilla emocionar algo tan gallego, puede ser internacional también. Y eso es muy especial. Total. Es muy especial poder hacer esto, totalmente. Tenemos que ir terminando, pero quería despedirme con una última pregunta porque sois todos muy jóvenes, demasiado jóvenes. Unos más que otros, sí. De todas maneras. Las redes de los 17 a los 32, si no me equivoco. Quería preguntaros por las redes sociales. Tenemos a Julio Peña con 3,8 millones.
Tenemos a Jan, por ejemplo, que se hizo la cuenta, entiendo, para la película. ¿Cómo habéis vivido esa parte de tener que también introduciros al mundo de Instagram y a presentaros al mundo como actores? Bueno, yo en Instagram lo tenía así como... Tenía la cuenta, pero ni subía nada y solo para mirar algunas fotos y esto. Pero un día mi prima me dijo, es que ahora con los tiempos que corren, el Instagram es casi como un currículum y si alguien quiere llamarte para un papel o algo, lo hará por Instagram. Y me dice, yo creo que deberías hacerte un Instagram profesional y ella me ayudó y lo llevamos un poco entre los dos. Y sí, y la gente que a veces pues, va a ver la película o algo y me quiere decir algo, pues me lo dice por allí. ¿Te han dicho cosas bonitas de la peli Sí. por Instagram? ¿Y cómo es ver eso que la peli le llega, que el viaje de Irak toca al espectador? Pues es muy bonito, sí, porque ves que la gente se interesa por tu trabajo y a veces, por ejemplo, sobre todo en coloquios han preguntado esto, si Alexander es real, que bueno, hay un personaje que no sé si lo habéis visto. Todavía, pero... Bueno, que es muy ambiguo si existe o no, y entonces pues mucha gente, y sobre todo en coloquios, pregunta, ¿es real, no? Y el director siempre responde que esto lo deja para el espectador y a veces incluso dice pues que levante la mano quien cree que es real o quien no, y sí, eso es bonito porque pues que se interesan por algo que has hecho, que siempre está bien. Y Julio, ¿cómo has visto tú que de repente una audiencia que te conocía por una cosa se exponga a otra completamente diferente, como es Cervantes y El cautivo? Bueno, es que yo no sé si soy el más indicado para hablar de redes sociales, creo que lo llevo bastante mal. O sea, no mal, sino que no sé cómo manejarme todo lo bien que me gustaría, ¿no? Porque siento que tengo un montón de gente a la que le debo estar como ahí un poco. Porque hay un montón de gente que me lleva siguiendo desde que empecé en Disney. Y es un número altísimo y no es como real en mi cabeza, ¿no? Porque al final dices, no, te pones un campo con toda esa gente y te parece una locura, una absoluta y completa locura. Pero bueno, lo vivo un poco como intento estar ahí para la gente que quiere esos updates, ¿no? Que quiere ver fotos o lo que sea. Pero bueno, luego lo trato pues eso, como una herramienta de trabajo, como tú has dicho, ¿sabes? Al final es ese currículum que tienes donde la gente va a ver qué proyectos has hecho. Es como la red social por excelencia ahora mismo, ¿no? Y lo veo como una parte más del trabajo. Intento estar ahí y de verdad que lo intento, parece que no a veces, pero sí que lo intento y poco más. Es que no lo veo como nada más y sí que es verdad que es un sitio que puede llegar a ser muy hostil porque pues, la gente se hace una cuenta y puede comentar lo que quiera, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Hablando del tema del bullying también y demás, es como que las redes sociales es una forma de esconderse detrás de una pantalla y decir lo que... Pensar que puedes decir lo que te da la gana. Súper fácil, sí. De hecho pueden, o sea, es que lo hacen y ¿quién le va a decir algo? Sí, tal cual. Entonces, pues bueno, lo trato con respeto y con tranquilidad. No suelo meterme muchísimo a leer mensajes ni comentarios. Pero bueno, luego tiene una parte muy bonita que es tener a gente que me apoya desde hace muchísimo tiempo y es muy bonito. Y toda esa gente que sigue en mi Instagram, porque luego gente dice, ha hecho este proyecto y ahora me interesa, le dejo de seguir, ¿sabes? Pero hay mucha gente que está ahí y por la que me siento arropado, porque han venido a un proyecto muy diferente y me siguen apoyando al 100% en este proyecto nuevo. Entonces es muy bonito, esa parte es muy bonita, la verdad. Qué bueno. Y la leyenda urbana de que los directores de casting, los productores se fijan en los seguidores de redes para contratar en algunas películas. Claro, obviamente. Durante muchos años, además, ha sido lo que siempre se ha dicho. Yo creo que ahora menos, ¿no? Porque también ha habido ejemplos de personas con muchos seguidores que han ido al cine y no han recaudado, y entonces, ¿cuántos de esos seguidores son reales, no? Yo creo que Instagram tiene lo mejor y lo peor. Creo que es una manera increíble de conectar con la gente que te quiere, que te sigue, como tú dices, pero también pues no es real.
Es una ficción absoluta. A mí me produce bastante rechazo en general. A mí me revienta. Amén. O sea, me parece que, o sea, si no me dedicase a esto que me dedico, pues no tendría... Tampoco. Bueno, directamente os aseguro que ni móvil. Pero lo que pasa, os lo juro, porque yo creo que tengo muchos mensajes sin responder, pero porque se me va la olla, no respondo. Es como, tío, yo qué sé, es como... Quedamos, hablamos, yo feliz, Sí, tío. lo siento. Pero es como una cosa que la gente piensa que tú tienes la obligación a responder a todo y es como, tío, lo siento mucho, pero es como... que no me apetece. Llámame, tío, prefiero que me llames, ¿sabes? Sí. Llámame. Yo tengo un fijo. ¿Sí o qué? Sí. Sí. Para medir esto con fijo en casa. Qué guay, Tenemos guay. Me acuerdo. mi compañero de piso y yo, pues es como un fijo. Luego no te llama ni Dios por el fijo, pero me parece una cosa muy, muy guay, ¿sabes? Si me llamas y estoy en casa, pues aquí estoy, puedes venir, haz lo que quieras. Está guay Si también el no número. estoy, sabes dónde estoy, porque sabes en qué sitio, sabes en qué lugar voy a estar y nos vamos a ver feliz. Pero creo que es una cosa muy tóxica, tío, las redes sociales y nos va destruyendo poco a poco como sociedad. Y que Pero como es sociedad- necesario para poder coger y promocionar y hay que saberlo y no hay que ser tontos. Entonces coger y pues venga, voy a subir la promoción de la película, voy a subir el cartel de mi bolo, hoy toco y he subido un cartel hoy mismo, ¿sabes? Sobre todo es malo engancharte a perder el tiempo en redes sociales. Que eso es, yo Saber creo que alejarse eso es lo en el peor, momento es adecuado. el problema. Sí, yo es un poco lo que hago, lo que voy encontrando ahí, ese equilibrio es una herramienta que tiene sus pros y sus contras, como todo yin yang y todo esto. Lo uso la tengo desinstalada la aplicación, entro, subo algo que tenga que subir y vuelvo y más y la vuelvo a sacar. Por esto también, y también cuando uno trabaja, de repente como uno se relaciona con el trabajo, pero a mí me gusta, ahora estoy currando pues 12 horas, modo avión casi siempre. Modo avión, móvil, entonces ya no tengo ni tiempo ni para entrar en Instagram ni nada. Entonces me lo saco directamente, estoy centrado en la artesanía de lo que me toca en ese día y ya lo abriré. Eso es un poco la relación Se que... genera esta dinámica de la inmediatez, de lo que tú hablas, ¿sabes? Bueno, claro, y eso al ya final es- te sientes responsable, ¿no? Eso ya, Porque si claro. tienes cosas que hacer y estás desconectado, ¿dónde has estado todo el día? Exacto. Te he estado llamando, te he llamado 20 veces, te he mandado tal mensajes y dices, joder. Eso es todo un tema, ¿eh? ¿Sabes? Como- Entonces es como que dices, vale, pero si me desconecto, ya tengo un móvil de tapita para llevarme solo para que me llamen, ¿sabes? Tal cual, porque es como... Pero claro, luego es difícil meterse en eso, ¿sabes? Al final siempre te acabas llevando el móvil porque al final dices, no, pero tengo el correo, tengo todo, ¿sabes? Como... Sí, Es que algo muy social, es que algo muy social de cómo funciona la sociedad ahora mismo. Y más desde la pandemia. O sea, a mí me surgió ese rechazo de responder así por la pandemia. Yo creo que como estás todo el rato comunicándote con la gente a través de un móvil, de Zoom, entre colegas, no sé qué, era como, tío, no aguanto más la puta pantalla con perdón. Sí, total. Pero Es es que una cosa, tío, que... Pero es que habla mucho de que es una enfermedad social completamente. Y habla también mucho, justo como habías planteado la pregunta, de que yo creo que sí, que hay muchísimos proyectos, bueno, creo no, es así, o sea, es que muchísimos proyectos basan sus elecciones a base de seguidores en Instagram. Entonces, bueno, o sea, me ha pasado muchas veces de llegar a finales y que me digan, bueno, sí, es que tenía tantos millones y tú tienes 1000. Entonces, bueno, pues vale. a mí me pasa un poco que si ese es el detonante para estar o no en un Mejor no proyecto, estar, ¿no? Ese no es mi lugar, ¿no? Mejor no estar, 100%, Me pasa un 100%. poco. Pasa por algo. Es decir, 100%. me pasa un poco de si ese es realmente es el detonante, pues no estamos, no pasa nada. Y si hay que ponerse a poner unos cafés, pues se pone un mes más a poner unos cafés y listo. Si ese es el detonante real, Sí. ya está, no pasa nada. Es que yo creo que hay mucha producción que no busca, o sea, simplemente busca ser, pues justo lo que hablaba antes, que no quería ser, entretenimiento puro y duro. O sea, de que tú veas eso, no pienses y ya está. Da igual lo que produzca, da igual lo que genere y da igual, no tienes que hablar de nada. O sea, simplemente tiene que ser algo que esté ahí y que entretenga. Yo me he encontrado casting que implícitamente me pedían que lo hiciese mal. Y tú dices, bueno, sí, pero porque si tú le das cierta importancia a lo que estás haciendo o cierto... Sí, es que claro, ya es demasiado. Ya es demasiado intenso. Tiene que ser que como que todo lo que te está pasando no te está pasando. A la vez que te esté pasando, pero no pasa.
O sea, Qué buena dirección. sí, sí, o sea, no, se te ha muerto, a ti se te ha muerto no sé quién, pero a ti eso, o sea, se te ha muerto, porque está muerto, pero. Sí, sí, no, y no te da igual, pero sí te da igual. O sea, es como, bueno. Lo tienes claro, ¿no? Pues dale. Sí. Claro, y no saben cómo decirte de que lo hagas sin peso, que lo hagas, que lo hagas y ya está, que no lo crees, que lo hagas, hacer en vez de crear. Entonces, bueno, vale, no quiero hacer eso. No me interesa. Sí. Pues en esa nota vamos a terminar. Muchas gracias por venir. Y antes de despediros, invitar a la gente a que vea vuestras películas. Que vea Fragmentos, que vea Extraño Río, que vea El Cautivo, que vea Romería, que vea Ciudad sin sueño, que vea Rondallas y que vea Enemigos. Que las vea todas y ya después que se apunte los nombres, aunque ya os han conocido hoy. Muchas gracias y más entrevistas, más mesas redondas, más todo en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.